Sean todos muy bienvenidos a esta capacitación sobre la guía de supervisión con enfoque basado en riesgo del GAFI. En esta tarde tenemos la oportunidad de capacitarnos con el señor Alejandro Monte de Oca y agradecemos entonces una vez más su participación y le cedo la palabra ahora al intendente, el señor Franklin Boxia. Bueno, presentar a Alejandro, al doctor Alejandro Monte de Oca, siempre es un gran gusto, es un lujo tenerlo. Es nuestro asesor y consultor nacional desde hace ya varios años. Toda la evolución normativa, regulatoria y otro tipo de grandes avances que hemos logrado en todo este tiempo viene de la mano de esta persona que podríamos decir es alguien bien cosmopolita. Hoy está aquí, mañana en China, tiene una vasta experiencia en asesorar no solo países, organizaciones. Eh, entonces no es raro de repente tener una teleconferencia con él estando en Oriente, al día siguiente nos acompaña acá en nuestras propias oficinas. Así que nada, simplemente acá está ya el papel, el lápiz, es una gran oportunidad poder conocer un poco de los lineamientos, de las herramientas que hoy el GAFI nos pone a disposición. Es un documento que a mi entender aún no fue traducido, pero tiene muchísima información que el doctor Alejandro Monte de Oca nos va a dar un poco una clase magistral al respecto. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Laura, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la presentación, Franklin. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada. Bueno, vos hablaste que yo puedo estar transmitiendo, entre comillas, de distintos lugares. Bueno, ahora estoy transmitiendo desde Asunción, así que no estamos demasiado lejos. Bueno, vamos a hablar de un documento, una guía que sacó el GAFI el mes pasado sobre supervisión basada en el riesgo, supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basada en el riesgo. Es un documento bastante extenso. A diferencia de otras guías que sacó en el pasado, vinculadas al enfoque basado en riesgo del sector financiero, yo creo que en esta ocasión contiene algunos elementos positivos y que son de ayuda para encarar lo que es el nuevo paradigma de supervisión en estos temas. Quizás le sobra un poco de letra, como a todos los documentos del GAFI, pero bueno, tiene tres partes. Como el tiempo es tirano en televisión, no nos va a dar el tiempo para ver las tres partes, por lo cual yo lo que sugiero es ver la primera parte, que es la guía en sí, y en una segunda ocasión a coordinar en las próximas semanas ver la segunda parte que se refiere a elementos o algunas pautas para encarar algunos desafíos que se han planteado a nivel internacional y que han surgido sobre todo de los ejercicios de evaluación mutua que vienen realizando el GAFI y los grupos regionales. La verdad que a efectos didácticos me parece que lo mejor es dedicar la tarde de hoy, que además no tenemos demasiado tiempo, a ver lo que es la guía en sí y en la próxima oportunidad ver estas pautas que han surgido de la experiencia a nivel internacional de acuerdo a las evaluaciones de GAFI. Y bueno, quizás en una tercera instancia poder ver cuáles de estos elementos que están contenidos tanto en la guía como en las pautas de la segunda parte, que surgen de la experiencia internacional, pueden ser de utilidad para aplicar a la realidad paraguaya y bueno, y cómo se pueden implementar, traer al sistema paraguayo, no solo de cara a la evaluación, sino más allá de la evaluación, que hay una vida después de la evaluación. Bueno, entonces, como decía, el documento tiene tres partes. Como bien dijiste, Franklin todavía no está traducido. Sería interesante pedirle a Gafilat que haga un esfuerzo y lo traduzca al español. Bueno, la primera parte es la que vamos a ver hoy, que es la guía de alto nivel sobre supervisión basada en riesgo.
La segunda es estrategias para el abordaje de desafíos comunes en la implementación de la supervisión basada en riesgo. Y la tercera, ejemplos de países. Bueno, vamos a ver lo que es la guía en sí, cuáles son los objetivos, bueno, aclarar y explicar cómo los supervisores deben aplicar un enfoque basado en el riesgo a sus actividades de acuerdo con los estándares de Gafi. El proceso general por el cual un supervisor, de acuerdo con su comprensión de los riesgos, asigna sus recursos y adopta herramientas relacionadas con el riesgo para lograr una supervisión efectiva. Vamos a ver, hay distintos esquemas, distintas estructuras de supervisión que pueden adoptar los países en cuanto a los organismos competentes y a los procesos de supervisión. El Gafi no se pronuncia sobre eso, queda al arbitrio y a la decisión de cada uno de los países. Y la guía dice expresamente que no apoya ningún marco institucional específico para la supervisión. Por lo cual, las medidas institucionales y los medios que utilizan las jurisdicciones para aplicar la supervisión deben adaptarse al contexto de cada jurisdicción. Bueno, a continuación vamos a ver vamos a hacer un repaso de cuáles son las recomendaciones del Gafi que se refieren al tema de la supervisión y cuáles son las partes del resultado inmediato de la metodología de evaluación del Gafi, que también se refiere a la efectividad vinculada a la supervisión. Las recomendaciones pertinentes son la recomendación 1, que en general habla del enfoque basado en el riesgo, las evaluaciones nacionales de riesgo, y en particular cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta vinculadas al riesgo cada uno de los organismos competentes, relevantes en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí la guía, una cosa que me llamó la atención, hace un especial hincapié en la modificación de la recomendación de octubre de 2020, o sea, del penúltimo pleno virtual del Gafi, en el cual se incluyó la obligación de incluir en las evaluaciones nacionales de riesgo lo que tiene que ver con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Después vamos a hablar un poquito de este tema, que no es tan fácil ni tan complicado, pero hay que tener muy claro cuáles son los alcances y los límites de las obligaciones relativas al financiamiento de la proliferación. Bueno, la recomendación 15, que también recientemente fue modificada para incluir elementos de supervisión respecto a los proveedores de activos virtuales. Las recomendaciones 26 y 27, que se refieren a la supervisión financiera. La recomendación 28 a la supervisión de las actividades y profesiones no financieras. La recomendación 34 sobre guía y retroalimentación y la 35 sobre sanciones. También está la recomendación 40, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se refiere a la cooperación internacional en materia de supervisión. Bueno, respecto de la efectividad, el resultado inmediato 3 evalúa en qué nivel el país, a través de sus distintos supervisores, está logrando apoyar al sistema preventivo para cumplir con las medidas de prevención de estos delitos en manera efectiva. Bueno, esta guía habla se refiere a la diferencia entre supervisión y monitoreo. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de Gafi respecto de algunos sectores establece la obligación de monitorear el cumplimiento de las medidas antilavado. ¿A qué sectores se refiere? Bueno, a las actividades y profesiones no financieras, fundamentalmente. Entonces, la guía dice, bueno, la diferencia entre supervisión y monitoreo no es muy clara. En general, se entiende que el monitoreo es menos intrusivo, que en realidad la actividad del supervisor es más reactiva a la presencia de determinados riesgos. No hay necesariamente ciclos completos de supervisión, pero en realidad
no hay una definición clara y no hay un límite claro entre supervisión y monitoreo. En general, las pautas, las reglas, los procesos referidos al control de la implementación de las medidas antilavado por parte de los sujetos obligados es esencialmente la misma. Y cuando hablamos de monitoreo en el marco de las recomendaciones de Gafi, fundamentalmente lo que hablamos es de supervisión. Bueno. Bueno, en cuanto a los marcos de supervisión, es lo que decíamos, los distintos esquemas, los distintos marcos institucionales que tienen los países para supervisar las medidas antilavado. También el Gafi no se pronuncia, no establece que cada país elige cuál es el marco adecuado de acuerdo a su contexto y a su realidad. Pero ahí describe cuáles son los tres más comunes, ¿no? El primero es un solo supervisor, es el responsable de la supervisión de todas las entidades reguladas. Hay dos ejemplos de esto. Uno es Argentina. En Argentina hay un solo supervisor que es la UIF. Ocurre que la UIF ha delegado en los denominados supervisores naturales algunos componentes o algunas partes del proceso de supervisión. Pero la responsabilidad última y la función legal de supervisión la tiene la UIF. También otro caso muy lejano geográficamente es el de China. La totalidad de la responsabilidad de la supervisión de los sujetos obligados la tiene el Banco Central, que es el Banco Popular de China. Bueno, el segundo modelo es la integración de algunos aspectos de la supervisión con la supervisión prudencial, fundamentalmente en el sector financiero, o la UIF, o la autoridad fiscal u otra autoridad responsable de la supervisión de los sectores no financieros. Es el modelo de Paraguay. También es el modelo de Uruguay, en el cual la supervisión de los sectores financieros están vinculados, están bajo el paraguas del respectivo supervisor natural de los sectores financieros, y aquellos que no tienen supervisor natural, en general las actividades no financieras, están bajo la supervisión de la UIF. También es el modelo, bueno, parecido, es el modelo de México. Bueno, y el último, es un modelo descentralizado para la supervisión de las CFT con múltiples organismos responsables de la supervisión. Es el caso de Colombia, donde hay un supervisor prácticamente para cada categoría de sujeto obligado. Bueno, es importante que exista una... aquí no puedo ver la presentación. Ok. Es importante que exista una comunicación y coordinación efectivas entre los supervisores, incluidos los supervisores prudenciales, los organismos de autorregulación, los bancos centrales, los ministerios de finanzas y las unidades de inteligencia financiera. También los organismos de aplicación de la ley, como el Poder Judicial, la Fiscalía y los organismos de investigación. Por supuesto, con las limitaciones que implica las funciones y las atribuciones legales que tiene cada uno. Bueno, ¿cuáles son las características de un sistema de supervisión efectivo de acuerdo al Gafi y a esta guía? Bueno, el supervisor debe identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo dentro de los sectores y las entidades bajo su competencia, y los mitiga de manera efectiva y de forma continua. Esto implica la implementación de un sistema de evaluación de riesgo sólido que permita la identificación, medición, control y seguimiento de los riesgos, así como un enfoque de supervisión basado en riesgos que permita la intervención oportuna para abordar cualquier cambio significativo o elevación de los riesgos. Bueno, desarrolla y mantiene una buena comprensión de los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a nivel sectorial y de las entidades individuales.
desarrolla e implementa una estrategia de supervisión que dirige eficazmente el enfoque de supervisión a los riesgos más altos, a los riesgos emergentes, al tiempo que asegura que existen estrategias apropiadas basadas en el riesgo para abordar los riesgos más bajos. Vamos a ver que, si bien la prioridad se centra en aquellas situaciones de mayor riesgo, las de menor riesgo no se deben descuidar, no se deben dejar de lado. Bueno, también influye positivamente en el comportamiento de las entidades, de los sujetos obligados, asegurándose que tengan políticas efectivas, proporcionando orientación, comentarios específicos, dirigiendo las acciones o supervisando las acciones, implementando acciones correctivas en el caso que sea necesario. Se supervisa el entorno de riesgos en evolución y se mantiene ágil para identificar los riesgos emergentes y responder con prontitud. Está equipado con la experiencia, los poderes, la discreción, las herramientas necesarias y cuenta con los recursos adecuados para realizar sus funciones. Y coordina finalmente con otras autoridades competentes cuando sea relevante, incluida la UIF, las agencias de aplicación de la ley y otras agencias de supervisión. ¿Ok? Bueno. El proceso de supervisión basada en riesgo tiene dos componentes principales: la identificación y comprensión de los riesgos y la mitigación de los riesgos identificados. Vamos a ver primero la identificación y comprensión de los riesgos. Acá hay un tema que es importante y que contiene algunas sutilezas. La guía dice, a ver, para empezar, las recomendaciones de Gafi, fundamentalmente a través de las notas interpretativas, y la metodología de evaluación de la efectividad, establece la obligación para los supervisores de conocer, comprender los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sectores bajo su supervisión y de las entidades individuales. No dice cómo se tiene que hacer esta evaluación, este conocimiento, esta comprensión de los riesgos. Esta guía lo que dice es que tiene que haber una evaluación de riesgos de supervisión. No dice que tiene que hacerse una evaluación sectorial de riesgos. Sin embargo, vemos que del texto de la guía surge claramente que el Gafi, si bien no lo ha establecido como una obligación, favorece claramente y prefiere que los supervisores realicen evaluaciones sectoriales de riesgo. La guía es muy cuidadosa al decir que se tiene que hacer una evaluación de riesgo de supervisión. Pero eso lo plantea como un principio, pero todo a lo largo del documento parte de la base de que se realice una evaluación sectorial de riesgo. La diferencia entre evaluación de riesgos de supervisión y evaluación sectorial de riesgos es muy sutil. Sin embargo, en realidad una diferencia me parece fundamental. Si bien no dice cuál es esa evaluación, cuál es esa diferencia en la propia guía, yo creo que tiene que ver en la estructura de esta evaluación. Una evaluación de riesgo de supervisión me parece que es menos orgánica y tiene menos pasos y menos componentes que una evaluación sectorial de riesgo. Una evaluación sectorial de riesgos debería realizarse siguiendo las recomendaciones que el propio Gafi ha emitido para realizar evaluaciones sectoriales de riesgo y que el propio Gafilat ha realizado para llevar a cabo evaluaciones sectoriales de riesgo. Una evaluación de riesgos de supervisión puede ser simplemente una agregación de evaluaciones individuales de las entidades, no necesariamente que lleve a un juicio general sobre el riesgo que a efectos de la supervisión tiene el sector. La diferencia es muy sutil. Me parece que la evaluación sectorial es algo más orgánico y más estructurado. Bueno, el propósito de esta evaluación
sea evaluación de riesgo, supervisión o evaluación sectorial de riesgos, es ayudar a los supervisores a planificar sus actividades de manera sensible al riesgo, determinando cuánta atención prestar a los sectores y entidades relevantes dentro de los mismos, y identificar qué riesgos deben priorizarse. El alcance de la misma debe cubrir amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. Eso está ya planteado, consagrado por el GAFI hace años en sus guías para la evaluación, para las evaluaciones de riesgo. Bueno, identificación y comprensión de los riesgos. Las evaluaciones sectoriales tienden a identificar los riesgos particulares de los diferentes sectores y es esencial para priorizar las actividades de supervisión dentro del sector. Para determinar el riesgo de un sector en su conjunto es necesario tener en cuenta la naturaleza de los modelos de negocio dentro del sector, así como los perfiles de negocio y de riesgo, por ejemplo, volúmenes, perfiles de clientes, de las entidades y en conjunto en el sector. Los diferentes enfoques de evaluación de riesgos adoptados por los países dependen del marco de supervisión de la jurisdicción, el número de sectores bajo supervisión y el número de entidades individuales dentro de cada sector. Bueno, por ejemplo, ahí dice, los supervisores de los bancos pueden optar por evaluar la totalidad de las entidades bajo su supervisión o agrupar bancos con características similares, por tamaño, estructura y exposición de riesgo de lavado de activos. Como resultado de este análisis, las actividades de supervisión serían diferentes para cada uno de estos subgrupos. O sea, puede haber una evaluación sectorial de riesgo, puede haber evaluaciones subsectoriales de riesgo, de acuerdo a las características que presenten determinados grupos que tienen elementos comunes en cuanto a sus perfiles de negocio y de riesgo dentro del sistema financiero del país. Financiero y no financiero, porque estas reglas en realidad son aplicables, están dirigidas a todos los sectores. Bueno, fíjense que decíamos que el GAFI habla de identificación y comprensión de los riesgos, habla de conocimiento de los riesgos y habla de identificación y comprensión de los riesgos de los sectores bajo la supervisión de las entidades y evaluaciones individuales de cada uno de los sujetos obligados. Bueno, fíjense, esto es lo que hablábamos antes. Los supervisores pueden basarse en evaluaciones de riesgos sectoriales para comprender los riesgos de entidades particulares, pero en este caso la evaluación de riesgos debe tener los suficientes matices para considerar cada clase de entidades identificadas y sus riesgos. Es decir, esta evaluación sectorial debe poder bajarse a tierra para cada una de las entidades o tipos de entidades. Las evaluaciones de riesgo individuales ayudan a identificar los niveles de riesgo independientes de las entidades, de los sujetos obligados, para guiar el nivel y el enfoque de compromiso o supervisión requerido. Bueno. Los riesgos inherentes que enfrenta una entidad específica pueden variar, por ejemplo, en función del tipo de negocio que realiza, su tamaño, el perfil de sus clientes y su exposición resultante a hacer negocio con jurisdicciones de alto riesgo. Lo que constituye medidas de mitigación adecuadas también variará de una entidad a otra. Esto, hay una parte de la tarea del ejercicio de supervisión que es de confección y otra parte que es a medida. Y hay que considerar las dos cosas. Bueno. Un enfoque común para calificar el riesgo residual presentado por cada sector o entidad es desarrollar una matriz de riesgo con calificaciones para los riesgos inherentes en un eje y las vulnerabilidades o calidad de la mitigación en otro. También se debe considerar la probabilidad de que ocurra lavado de activos o actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los indicadores de riesgo utilizados para evaluar los riesgos inherentes deben adaptarse a cada sector. Algunos son aplicables a la mayoría de los sectores, mientras que otros son específicos a algunos sectores o subsectores. La agregación de evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de entidades individuales no es lo mismo que una evaluación de riesgo sectorial, lo que decíamos antes.
pero puede ayudar a los supervisores a identificar riesgos comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fíjense que de la manera en que lo manifiesta la guía, claramente se está inclinando hacia el favorecimiento de una evaluación sectorial de riesgo. No descarta, no le quita valor a la agregación de evaluaciones de entidades individuales y al análisis conjunto de las mismas, que puede llevar a servir de base para el enfoque basado en el riesgo en la supervisión, pero claramente favorece las evaluaciones sectoriales, más formales, más estructuradas. Por un lado, la comprensión, a ver, esto es el tema de cómo se articula las evaluaciones de supervisión con las evaluaciones nacionales de riesgo. Por un lado, la comprensión de los supervisores de sus sectores y entidades bajo su competencia deben incorporarse a la evaluación nacional de riesgo. Pero por otro lado, o sea, a la vez, en realidad, la comprensión de los riesgos por parte de los supervisores debe basarse en la evaluación nacional de riesgo y ser coherente con ella, lo que incluye aportaciones de una variedad de componentes del sistema a las CFT. Si los supervisores basan su comprensión del riesgo sectorial en la evaluación nacional de riesgo, estos deben evaluar si el análisis de la evaluación nacional de riesgo satisface sus necesidades de información, incluso si está lo suficientemente actualizada y detallada, o complementarla según sea necesario. O sea, no basta con la evaluación nacional de riesgo. La evaluación nacional de riesgo es un requisito necesario, pero no suficiente. Las actividades de mayor o menor riesgo identificadas en la evaluación nacional de riesgo deben alinearse con el enfoque adoptado por los supervisores. O sea, es importante que una vez que el supervisor, al momento de que el supervisor se enfrenta a la tarea de realizar su evaluación sectorial o su evaluación fundante, o en la cual se basa su plan de supervisión, debe sí o sí tener en cuenta el enfoque, la evaluación, los resultados de la evaluación nacional de riesgo. Ahora, es lógico que tenga una mirada crítica también. Entonces, lo que yo considero que es importante es que al momento de utilizar la evaluación nacional de riesgo para realizar sus propias evaluaciones sectoriales y para utilizar esta evaluación nacional de riesgo para basar todo su esquema de supervisión, se tenga una mirada crítica. Y cuando se encuentra que quizás la evaluación nacional de riesgo esté desactualizada o le faltan componentes, o puede estar incluso equivocada en algunos aspectos, es importante que el supervisor le pueda hacer llegar a las otras autoridades, especialmente en el caso de Paraguay, donde hay una coordinación establecida, primero una coordinación a nivel nacional, un organismo de coordinación interinstitucional, y más específicamente en el ámbito de los supervisores. Cuando un supervisor detecta que hay algo que de la evaluación nacional de riesgo que no se adecua a lo que entiende que es la realidad, que eso lo haga llegar a los otros componentes del sistema para poder eventualmente modificar o actualizar la evaluación nacional de riesgo. Se debe revisar el modelo de riesgo inherente o evaluación de controles en base a los riesgos identificados en la evaluación nacional de riesgo. O sea, el punto de partida siempre es la evaluación nacional de riesgo. Es importante comprender los productos y servicios de inclusión financiera, incluidos los riesgos asociados con la exclusión financiera, y la evaluación de riesgos necesaria para justificar las exenciones a un nivel adecuado de medidas de diligencia. Vamos a ver que en esta guía se hace patente la importancia que le está dando el Gafi cada vez mayor a la inclusión financiera. Y cómo esa importancia recae o influye en la forma en la cual los supervisores encaran su tarea de supervisión. Esto es algo nuevo.
Bueno, ¿cuáles son los componentes de la evaluación de riesgos de supervisión? Acá hablamos de evaluación de riesgos de supervisión, lo cual incluimos el modelo de evaluación sectorial de riesgo o una evaluación que pueda realizarse en función de la agregación de las evaluaciones individuales u otras modalidades. Lo importante es que haya una evaluación de riesgo de supervisión en la cual se base todo el esquema de supervisión. Bueno, primero el riesgo inherente. Los riesgos inherentes son los riesgos de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo intrínsecos a un sector o a las actividades comerciales de una entidad, antes de que se apliquen los controles. Diríamos, los riesgos brutos, ¿no? O en bruto. Los riesgos inherentes están asociados con las características de un negocio, incluida su naturaleza, escala y complejidad, o características de sus actividades comerciales, con respecto a los clientes, productos y servicios, regiones geográficas y canales de distribución. Vieron que los 4 factores de riesgo están presentes en todos lados. Los supervisores deben asignar los recursos adecuados para asegurar una buena comprensión de los riesgos inherentes de las entidades reguladas, aprovechando su propio conocimiento de las actividades comerciales del sector o mediante la participación de expertos en esos campos. En varios países, especialmente en lo que hace a las actividades no financieras, a mí me ha tocado hacer una recomendación a los supervisores que en muchos casos, por las características de los sectores, no tienen experiencia en la supervisión de sectores que son muy vastos y amplios y complejos. Y mi recomendación siempre es, antes de empezar, tratar de tener un conocimiento lo más amplio y profundo posible de las actividades que se van a supervisar. Cosa que en muchos casos es difícil, porque son, repito, sectores de actividad que no tienen una historia, una tradición, una experiencia en supervisión. En muchos casos ni siquiera en regulación. Pero es fundamental para que el supervisor pueda hacer adecuadamente su tarea, que tenga un conocimiento profundo de las actividades realizadas por los sujetos obligados bajo su control. Bueno. Las evaluaciones de riesgo de las entidades reguladas pueden ayudar a informar la visión de riesgo de los supervisores y permitirles obtener información sobre categorías de riesgo específicas. Por ejemplo, productos, servicios, clientes, canales de distribución y ubicaciones geográficas relevantes para la entidad. Además de estas categorías de riesgo, los supervisores deben tener en cuenta otra información de supervisión disponible para ellos, incluidos los riesgos de tipo de entidad, como la importancia sistémica de la entidad, los sectores en los que opera y sus indicadores financieros clave. Eso me consta que lo hacen en la Superintendencia de Bancos, por ejemplo. Para las entidades que forman parte de un grupo más grande de entidades, los supervisores también pueden necesitar considerar los riesgos planteados por los otros aspectos del negocio del grupo. Esto lo decimos siempre en las capacitaciones y en los talleres que realizamos. Incluida la complejidad de las operaciones comerciales, los riesgos geográficos asociados con los diferentes países en los que opera el grupo, y las normas a las FT que se aplican allí. Cuando dice las normas a las FT que se aplican allí, se refiere a los países donde el grupo opera, el grupo. Bueno, la segunda parte, primero hablamos de la evaluación del riesgo inherente, segundo vemos los mitigantes. Los sistemas o controles a las FT son las medidas implementadas dentro de una entidad o entidades para mitigar los riesgos. Existen diferentes enfoques para evaluar la idoneidad de los controles, pero los supervisores deben mirar más allá de los controles y procesos específicos, porque ya sabemos, el checklist, ¿no? Sino, no quedarse en el checklist, sino evaluar también la efectividad y solidez general del marco anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, incluyendo el entorno más amplio de gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento, incluyendo sí el entorno más amplio de gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento permite controles sólidos y efectivos.
Los supervisores deben desarrollar una evaluación integral de los sistemas o controles dentro de una entidad. Al determinar si la entidad tiene las condiciones necesarias para aplicar las medidas de mitigación de manera efectiva, es importante prestar atención al nivel de vigilancia ejercido por los directorios y gerentes de las entidades, quienes son en última instancia responsables de los controles a las CFT de la entidad. Es muy notorio cómo esta guía hace especial hincapié en que los supervisores verifiquen el nivel de compromiso, de responsabilidad y de proactividad por parte del directorio, de la máxima autoridad de las entidades y de la alta gerencia. Y cómo también esta guía le da especial importancia al nivel de diálogo y de retroalimentación que debe haber entre el supervisor y la máxima autoridad y la alta gerencia de las entidades. Es interesante porque esto es consistente también con todas las nuevas reglamentaciones emitidas por la CEPRELAT, que le dan una especial relevancia al rol de las máximas autoridades y la alta gerencia de los sujetos obligados. Bueno, elementos a considerar para verificar los mitigantes. De vuelta, la vigilancia por parte de la Junta y la alta gerencia, la Junta Directiva. La cantidad de personal calificado experimentado con la autoridad de recursos apropiados existente dentro de las entidades. Las políticas y procedimientos antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y conflictos con otras políticas y procedimientos, por ejemplo, remuneración basada en la rotación. La función de gestión de riesgos en general de la entidad y la función de cumplimiento. También es importante ver los controles internos, bueno, esto es lo de siempre, la gestión de los sistemas de información, las auditorías interna y externa, y la capacitación brindada al personal sobre a las CFT. Esto no es nada novedoso para ustedes. Finalmente, el tercer componente, el riesgo residual o riesgo neto, que es el que nos queda después de aplicar los controles y las medidas antilavado por parte de las entidades. Los riesgos residuales, por ejemplo, una entidad con controles débiles puede no ser de alto riesgo si los riesgos inherentes que surgen de los negocios son bajos. Pero una entidad con altos riesgos inherentes puede no ser necesariamente de alto riesgo si se aplican fuertes controles a las CFT para reducir los riesgos residuales. O sea, lo que determina, en definitiva, el riesgo de las entidades es el riesgo residual. Ahora, es importante que los supervisores tengan en cuenta los tres elementos: el riesgo inherente, los mitigantes y el riesgo residual, para ver en qué medida los mitigantes aplicados por las entidades son adecuados para abordar los riesgos inherentes. Y en definitiva, si son adecuados para incidir positivamente en el establecimiento, en la determinación de riesgo residual. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de información a las que puede utilizar el supervisor? La evaluación nacional de riesgos, los hallazgos de la actividad de supervisión anterior, ya sea a nivel de entidad o revisiones horizontales o temáticas. Una cosa muy importante es que la guía le da mucha importancia y le reconoce una especial relevancia a las revisiones horizontales y temáticas. O sea que me parece que es muy bueno de cara a la evaluación de Gafilat, porque es algo que por lo menos la Superintendencia de Bancos está haciendo. Con lo cual, una acotación al margen, yo creo que va a ser muy importante destacar la labor que están haciendo en la Superintendencia de Bancos en este tipo de revisiones horizontales y temáticas. Bueno, aportaciones de otros supervisores, nacionales o internacionales, por ejemplo, las conclusiones de los supervisores prudenciales sobre el entorno más amplio de gobierno de una entidad, de gobierno corporativo, etc. O de riesgo. O comentarios de la UIF
o informes de la UIF sobre reporte de transacciones sospechosas presentados por entidades. Por ejemplo, sobre su puntualidad y calidad de presentación, informes insuficientes o excesivos en comparación con sus pares y su capacidad de respuesta a la solicitud de información de la UIF. Es fundamental que antes o en el marco de los procesos de supervisión de entidades específicas, los supervisores le pidan información a la UIF, en el caso de Paraguay, de la CEPRERAD, sobre estos temas, porque eso tiene una incidencia importante en el nivel, en la efectividad del cumplimiento con las medidas preventivas por parte de los sujetos obligados. Bueno, las evaluaciones sectoriales o las evaluaciones de supervisión se tienen que actualizar, se tienen que realizar. ¿Con qué frecuencia? Eso dependerá del contexto, del entorno de riesgo del país y del sector y de las peculiaridades, las características y la estructura de trabajo de cada uno de los supervisores. Bueno, establecer la frecuencia y lo desencadenante de las actualizaciones de las evaluaciones de riesgos sectoriales de entidad bajo la metodología de evaluación de riesgo de supervisión. Eso tiene que establecer por lo menos los criterios. Se tienen que identificar y evaluar los riesgos y tendencias emergentes dentro de su población supervisadas y luego revisar la evaluación de riesgo de manera continua. Tiene que haber algún mecanismo por el cual se puedan detectar los riesgos y las tendencias emergentes. ¿No? O sea, la evaluación de riesgos tiene que ser dinámica, como el perfil transaccional de los sujetos obligados, ¿no? Tiene que haber un diálogo regular e intercambio de información con el sector público y privado para comprender las últimas tendencias y riesgos. Bueno, ya vamos a ver cómo, vamos a ver ahora, una vez ya establecido, determinado los riesgos, mediante las evaluaciones sectoriales o las evaluaciones de supervisión, vamos a ver qué es lo que dice la guía ahora sobre el proceso de supervisión en sí. Bueno, de vuelta ahí, como todo documento de Gafi que se precie, este documento es bastante reiterativo. Es bastante reiterativo. Y utiliza demasiadas palabras. Yo soy enemigo de demasiadas palabras, salvo cuando estamos hablando de literatura, cuando estemos hablando de expresiones artísticas. Pero cuando estamos hablando de documentos técnicos, me parece que las palabras tienen que ser muy prácticas. En fin, esa es mi opinión. El enfoque de la supervisión basada en riesgo permite a las autoridades supervisoras asignar sus recursos y atención en función de los riesgos identificados. Eso lo dice como 62 millones de veces, más o menos. Además que lo dicen las propias recomendaciones y lo dicen la metodología de evaluación. Pero bueno, las autoridades de supervisión deben desarrollar e implementar estrategias de supervisión basadas en el riesgo y graduadas utilizando la información obtenida como parte del proceso de evaluación de riesgo. Una estrategia de supervisión establece objetivos claros para la supervisión a las FT, describe cómo los supervisores abordarán los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que identificados en sus sectores y cómo responderán a los riesgos emergentes. La estrategia no debe enfocarse solo en los sectores y entidades de mayor riesgo. También se debe establecer una cobertura de supervisión adecuada de todas las entidades o sectores, incluidos aquellos asociados con menores riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, primero, evaluación nacional de riesgo como base de todo. Segundo, evaluación sectorial de riesgos o evaluación de supervisión, que equivalga a una evaluación sectorial de riesgo. En función de la evaluación nacional de riesgo, articulada con la evaluación sectorial de riesgo, se tiene que elaborar una estrategia de supervisión, ¿no? que apunte a abordar los riesgos identificados previamente. En esa estrategia de supervisión se tiene que priorizar los sectores y entidades de mayor riesgo, pero no se deben descuidar los sectores y entidades de menor riesgo. Por lo cual se debe contemplar el abordaje de las situaciones de menor riesgo en la misma estrategia.
también en la estrategia se debe establecer pautas para determinar cuándo aquellas entidades de riesgo, de menor riesgo, pasan a ser de mayor riesgo. Bueno, ¿cómo se determina la naturaleza, frecuencia, intensidad y foco de la supervisión? Y ahí establece 4 principios. La guía. Así los establece, como principios. Primero dice que se debe centrar en los resultados. Los supervisores deben tener claro el objetivo de supervisión previsto para el sector y para las entidades individuales. Para el sector o los sectores. Para cada sector, mejor dicho. Y para las entidades individuales. Adecuación al riesgo. El tipo y la intensidad de las herramientas aplicadas a una entidad deben estar alineadas con el entendimiento del supervisor sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de la entidad. Eficiencia. Al seleccionar la herramienta más adecuada, los supervisores deben considerar el tipo de recursos que tienen disponibles. Los supervisores deben asegurarse que la herramienta elegida sea el medio más eficiente para lograr el objetivo del supervisor. O sea, el que cueste menos plata. Y menos recursos en general, humanos y materiales. Bueno, dinamismo y capacidad de respuesta. Los supervisores deben estar preparados para responder a los riesgos emergentes identificados de manera oportuna y ágil, modificando su estrategia y plan de supervisión para abordar dichos riesgos. Esto quiere decir tener la sensibilidad y la rapidez de reflejo como para poder cambiar de estrategia sobre una marcha. Estos son los 4 principios que establece la guía. Bueno, tenemos la estrategia y luego de la estrategia tenemos el plan de inspección, que materializa la estrategia. ¿Qué deben contener estos planes de inspección? Bueno, primero las entidades que estarán sujetas a inspecciones o revisiones planificadas durante un periodo específico. Durante un año o varios años, y también puede incluir el seguimiento de inspecciones anteriores. El tipo y alcance de estas inspecciones o revisiones, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado con cada entidad. ¿No? Cuando sea relevante el enfoque de cada inspección o revisión, teniendo en cuenta los riesgos específicos que se han identificado, los objetivos específicos que se han acordado. Los recursos de supervisión necesarios para cada inspección o revisión, así como un cronograma para cada inspección o revisión. Debe incluir el enfoque a ser adoptado en entidades con diferentes niveles de exposición al riesgo, en línea con la estrategia. Dejar suficiente flexibilidad para acomodar o abordar inspecciones no planificadas, desencadenadas por eventos de riesgo o nueva información que no podría haberse previsto cuando se acordó el plan. Estar adecuadamente documentado y enmendado cuando la exposición al riesgo de una entidad incluida en el plan haya cambiado o si se identifica un nuevo riesgo en el curso de la supervisión in situ o extra situ. Regirse por una política interna que establezca en qué nivel se debe acordar aprobar el plan dentro de la unidad de supervisión, cómo se puede revisar el progreso con respecto al plan, el proceso de aprobación de cambios en el plan y hasta qué punto se puede publicar una descripción general del plan. Bueno, en cuanto a la supervisión in situ y extra situ, bueno, una cosa interesante que dice ahí es que, a ver, dice lo que ya sabemos, que el monitoreo extra situ ayuda a mantener a los supervisores actualizados sobre el panorama de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los perfiles de riesgo inherentes de las entidades reguladas y las posibles debilidades de control en estas entidades. Por lo cual, el seguimiento externo guiará el enfoque de las revisiones in situ de los supervisores. A medida que mejore su acceso y uso de la tecnología, los supervisores pueden realizar una cantidad significativa de su actividad extra situ, cada vez más. A medida que las entidades reguladas transforman sus funciones comerciales y de cumplimiento con la tecnología, con los avances tecnológicos, los límites entre la supervisión in situ y extra situ se difuminan a medida que sus datos se mantienen electrónicamente. Es decir, esto es claro, pero eso pasa en todas las actividades de la vida, está pasando ahora, especialmente después de la pandemia, ¿no? Cada vez más realizamos las actividades extra situ. Y claramente esto es patente en lo que es la supervisión financiera. En la medida que se avanza en la tecnología, en
incorporación de tecnología a los procesos de las entidades, tanto de las entidades a supervisarse como del propio supervisor, el número de actividades que se pueden realizar extracito aumenta y adquiere mayor importancia también la supervisión extracito. Bueno, ¿qué hacer con los sectores y entidades de menor riesgo? La mayoría de los recursos de supervisión, como dijimos, deben dedicarse a las áreas de mayor riesgo. Pero también se debe contemplar el enfoque de supervisión para las de menor riesgo. Las entidades de menor riesgo están sujetas a la atención de los supervisores acorde con el nivel y la naturaleza del riesgo que presentan. Esto puede implicar la aplicación de las herramientas de supervisión mediante una combinación de ciclos de supervisión menos frecuentes, pruebas de muestra y o intervenciones reactivas. No se espera que las autoridades supervisoras cubran todas las entidades de menor riesgo bajo un ciclo de inspección fijo a lo largo del tiempo. Particularmente donde hay grandes poblaciones de entidades de menor riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esto especialmente, creo yo, se aplica a las actividades no financieras. Los supervisores también deben garantizar que la educación y la divulgación se extiendan a los sectores de menor riesgo para permitirles implementar medidas proporcionadas basadas en el riesgo y para ayudar a identificar y reportar cualquier riesgo que pueda surgir. Aquí lo que decíamos antes, la importancia de la inclusión financiera. Fíjense, dice, los supervisores también pueden desempeñar un papel en reducir los riesgos, los requisitos sobre las entidades de menor riesgo que no mitigan el riesgo lo suficiente como para justificar el esfuerzo que consumen. Tranquilizar a otras entidades reguladas que brindan servicios financieros a entidades de menor riesgo de que éstas están adecuadamente supervisadas. Tiene que ver con el de-risking que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, una de las herramientas que se pueden utilizar para disminuir o mitigar los efectos nocivos del de-risking es mejorar la supervisión de aquellos sectores respecto a los cuales ese de-risking se realiza. Bueno, fíjense, dice, la exclusión financiera de los clientes conlleva grave riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que los clientes pueden buscar la economía de efectivo, basada en efectivo, no regulada, o acceder a servicios por parte de proveedores que pueden no tener medidas sólidas de control de riesgo. Cuando los supervisores identifican que una institución está involucrada en el cierre de cuentas indiscriminado a gran escala, o en la denegación de servicios o no implementa medidas simplificadas de diligencia debida, donde los riesgos generalmente se evalúan como menores, los supervisores deben involucrar a la institución para que comprenda las razones de sus decisiones. O sea, no dice el GAFI que se deba obligar a los sujetos obligados a entrar en relaciones de negocios con aquellos sujetos que los sujetos obligados entienden que son de riesgo y por lo tanto no lo consideran, no está dentro de su apetito de riesgo mantener relaciones comerciales con ellos. Pero sí disuadirlos y bueno, tratar de ponerse de acuerdo respecto de cuáles son aquellas entidades que en realidad no presentan mayor riesgo. Y en aquellos que también son sujetos obligados y que son excluidos por algunos sectores dentro del universo de sus clientes, tratar de mejorar la supervisión y disuadir a los sujetos obligados que realizan el de-risking respecto de que se está realizando esa supervisión sobre sus sectores que son excluidos. Las entidades pueden estar participando en denegaciones de servicio indiscriminadas a clases enteras de clientes. Eso pasa, lo vemos todos los días, conocemos casos muy notorios en el Paraguay, sin tener en cuenta de manera seria y completa su nivel de riesgo y las medidas de mitigación de riesgo para clientes individuales dentro de sectores particulares. Esto es lo contrario a lo recomendado por el GAFI. Fíjense, el GAFI desalienta expresamente el de-risking. Ahora, también lo que dice el GAFI es la principal arma contra el de-risking es la supervisión adecuada de los sectores sometidos al de-risking.
Bueno, en cuanto a las acciones remediales, la recomendación 35 requiere que los países tengan una gama de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas. Los supervisores deben tener acceso a una variedad de acciones correctivas y sanciones que se puedan aplicar en función del nivel y la naturaleza de las deficiencias o brechas identificadas en los controles y en los sistemas de gestión de riesgos. Este rango de acciones podría incluir advertencias, cartas de acción, órdenes, acuerdos, sanciones administrativas, sanciones y multas y otras restricciones y condiciones sobre las actividades de una entidad que pueden ser progresivas. Esto es muy importante. La progresión en la severidad, requiriendo que las entidades remedien las deficiencias y cualquier incumplimiento a las CFT. Al evaluar las acciones correctivas o sanciones apropiadas para aplicar un enfoque de supervisión basado en riesgo, se debe considerar lo siguiente. Primero, la naturaleza de los hallazgos, las deficiencias en relación con las áreas de mayor riesgo, incluidas las identificadas en una evaluación de riesgo nacional, sectorial o de supervisión, podrían priorizarse para medidas correctivas o sanciones según corresponda. El impacto o daño que la deficiencia o brecha identificada en términos de exposición al riesgo de la entidad del sector y público. Es importante utilizar la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia de las entidades, o el registro en el caso de aquellas que no tienen licencia sino registro, en situaciones en las que se haya determinado, mediante un proceso legal, judicial, que la entidad ha participado en una actividad delictiva relacionada con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, una violación severa o sistemática de las medidas antilavado, o sanciones o prohibiciones aplicables de manera similar a directores y gerentes senior. O sea, 3 condiciones. Una participación dolosa en una actividad, o culpa grave, diría yo, en una actividad delictiva relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, una violación severa o sistemática de las normas, o sanciones o prohibiciones aplicables a directores y gerentes. Otra posible acción a tener en cuenta es publicar los resultados de las acciones de supervisión y proporcionar información sobre las deficiencias para ayudar a abordar los riesgos en todo el sector, a medida que otras entidades toman nota de las consecuencias de fallas similares. Otra cosa importante es que se recomienda medir la efectividad de la supervisión. Se anima a los supervisores a utilizar datos para determinar y demostrar el impacto de su supervisión. Por ejemplo, el uso de un sistema para registrar los trabajos de supervisión que permita la extracción de datos para ilustrar cómo la supervisión ha impactado la gestión de riesgos y el cumplimiento tanto a nivel de empresa como sectorial. Esta información también debe usarse para orientar mejor la aplicación de los recursos y herramientas de supervisión y para informar el enfoque sobre las iniciativas de divulgación. Otra medida que puede ayudar a determinar el impacto de su supervisión en la eficacia de la gestión de riesgo es considerar los resultados clave de los marcos a la CFT, por ejemplo, la calidad de los informes de transacciones sospechosas, a lo cual, de nuevo, es importante contar con la información que puede brindar la UIF, la CEPRELAD en el caso de Paraguay. Importante, debe existir mecanismos para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la eficacia del enfoque de supervisión basado en riesgo. Esto, según la guía, debe incluir al menos uno de los siguientes elementos. La supervisión por parte del Consejo de Administración del supervisor, o sea, de la autoridad de la cual el supervisor depende. Revisión por una oficina de auditoría del Estado, organismo similar o gubernamental similar. Y, según corresponda, la publicación de información relacionada con la estrategia de supervisión y los planes y los resultados de la supervisión, en la medida de que la legislación nacional lo permita, por supuesto. Vamos a ver ahora el tema de la cooperación. A nivel nacional es importante que los supervisores cooperen entre sí, que también cooperen con la Unidad de Inteligencia Financiera y también con las autoridades fiscales y aplicación de la ley. Es importante que todos los actores relevantes comprendan
los riesgos y puedan actuar en forma coordinada para mitigar los riesgos identificados. La coordinación con las agencias de aplicación de la ley y la UIF puede ayudar a evaluar la eficacia y utilidad de los resultados de los programas a la CPT de las entidades y proporcionar mensajes coordinados sobre la priorización de los riesgos. También es importante cooperar y articular con los supervisores prudenciales. La cooperación internacional. Muchas entidades reguladas, muchos sujetos obligados operan habitualmente a través de la frontera nacional. Por lo tanto, pueden estar sujetas a la supervisión antilavado por parte de varias autoridades supervisoras de distintas jurisdicciones. Los riesgos son frecuentemente de naturaleza transfronteriza y los sistemas y fallas de control en una parte del grupo se pueden replicar en otra parte. Por lo cual es importante que para la aplicación de un enfoque basado en riesgos se coopere a nivel internacional, particularmente en relación con los grupos que operan en múltiples jurisdicciones. La cooperación entre supervisores es importante para mitigar esos riesgos que pueden darse a nivel transnacional y está cubierta por la recomendación 40. La recomendación 40 se refiere a la cooperación internacional administrativa, es decir, entre organismos que no son jurisdiccionales. Cooperación entre unidades de inteligencia financiera, entre supervisores, policías, aduanas, autoridades tributarias, etc. Los supervisores de entidades de mayor riesgo que operan en grupos deben comunicarse activamente con otros supervisores relevantes y debe haber canales oficiales establecidos para la cooperación entre los supervisores de grupos de entidades de mayor riesgo, incluido el intercambio espontáneo de información que pueda ser relevante para otros supervisores. Bueno, algunos asuntos transversales. Algo hablamos de esto, ya la utilización de tecnología. Es importante aprovechar el uso de nuevas tecnologías para una mayor eficacia en la supervisión. Por ejemplo, se puede utilizar en la evaluación de riesgos de las entidades reguladas. La vigilancia de riesgos en todo el sistema. La tecnología podría fortalecer las capacidades generales de vigilancia de riesgos, apoyando la supervisión centrada en actividades para aumentar la supervisión centrada en la entidad a fin de abordar los riesgos en evolución de manera más eficaz. Ser un monitoreo permanente de los riesgos. Se puede aplicar también para las revisiones de la supervisión, al posibilitar el análisis automatizado de grandes conjuntos de datos. El compromiso con el sector privado. Es importante la coordinación entre los supervisores y otras autoridades gubernamentales en su compromiso con el sector privado. Es importante enviar un mensaje claro sobre las expectativas para la gestión de riesgos por parte de los integrantes del sector privado. En los sectores regulados más recientemente, o sea, los que en forma más, son más nuevos en la aplicación de medidas antilavado, la participación de la industria, de los sectores, debe incluir educación y sensibilización. Eso dice la guía. Yo diría que la educación y sensibilización, o la capacitación y la sensibilización, se debe extender no solo a los más nuevos, sino a todos. Es una tarea permanente por parte de las autoridades. Tiene que existir un diálogo continuo y regular entre una variedad de agencias gubernamentales y una variedad de participantes del sector regulado. Debe haber un intercambio regular de información, educación y divulgación con y en todo el sector privado para mejorar la comprensión de los riesgos, incluso a través de asociaciones público-privadas. Y una cosa que es interesante, y yo creo que está bien rumbeado esto, es que sugiere ampliar el diálogo y la divulgación más allá de las entidades reguladas, a una gama más amplia de audiencias relevantes. Esto es, sensibilizar sobre las normas, los riesgos y los problemas vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo
no solo a los sujetos obligados, sino también a otros sectores de actividad, otros sectores de la actividad económica y otros sectores de la sociedad, sectores académicos. Crecientemente a nivel internacional, las empresas privadas que no necesariamente son financieras, son entidades financieras o que no necesariamente son objeto de la regulación antilavado, están adoptando medidas preventivas. Crecientemente están incorporando reglas de compliance y áreas de compliance dentro de las empresas. Y en ese sentido yo creo que sería algo muy bueno que también el Paraguay progresivamente, esto yo no creo que sea una tarea para hacer antes de la evaluación, pero sí es una de las tantas cosas que hay que hacer después de la evaluación. Bueno. Utilizador de terceras partes. Juro que esto no lo puse yo, eso lo dice la guía. Dice, los supervisores pueden utilizar a terceros como consultores externos o auditores. Lo dice la guía, pero a mí me encanta que lo diga la guía, por supuesto. Dice, los supervisores pueden utilizar a terceros como consultores externos o auditores para apoyar sus funciones a las FT. Si bien estas actividades pueden proporcionar experiencia útil y conservar recursos clave para las funciones más importantes, en última instancia la responsabilidad sigue siendo los supervisores para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Es fundamental encontrar el equilibrio adecuado entre la creación de capacidad interna y el uso de terceros. La prioridad siempre es el desarrollo de la capacidad interna de las autoridades de supervisión para que cumplan sus funciones de manera eficaz e independiente. Pero el uso de terceros se ha vuelto cada vez más relevante, especialmente a medida que el nivel de sofisticación del sector financiero, y el no financiero digo yo, ha aumentado con respecto a las innovaciones en productos y servicios financieros. Por ejemplo, lo que hace a FinTech. Y también con respecto a modelos comerciales y capacidades de tecnología de la información. Bueno, aquí finalmente hay una suerte de catálogo de herramientas de supervisión útiles, como son los cuestionarios de gestión de riesgos, que periódicamente se debería circular entre el universo de los sujetos obligados para mantener actualizadas las evaluaciones sectoriales de riesgo y las evaluaciones individuales de riesgo. La revisión de lo que hace el gobierno corporativo. Eso es cada vez más importante y también es consistente con lo establecido en las nuevas reglamentaciones de la CEPELAD. La revisión de las políticas y procedimientos, in situ o extra situ, pero cada vez más es relevante la revisión que se hace extra situ. La revisión de los reportes de auditoría interna y externa. Entrevistas con personal de distintas funciones, incluidos los directorios y la alta dirección, y la alta gerencia. Ustedes disculpen, pero muchas cosas de esta la tuve que traducir, todo lo tuve que traducir, y a veces me quedan cosas que no son muy adecuadas. Realización de inspecciones y revisiones temáticas. Esto es algo que es muy importante y que lo está haciendo el Banco Central, lo está haciendo la Superintendencia de Bancos. Todavía no sé si lo hace la Superintendencia de Seguros, pero lo voy a saber en un par de semanas. Me parece que es algo que es muy importante y que hay que destacar, porque hace el enfoque basado en riesgo. Seguimiento de la subsanación de fallas identificadas plenamente y actividades de divulgación para transmitir las expectativas de los supervisores a las entidades y para informar a las entidades sobre los problemas identificados en los procesos de supervisión. Esto es fundamentalmente lo que son los contenidos de la guía de supervisión basada en riesgo.